Nunca pensé que escucharía esas palabras de mi propia hija. Está bien. Deja que lo resuelva ella sola. Eso fue lo que me dijo mientras yo estaba en la puerta de embarque, con el billete en la mano y el corazón lleno de esperanza. Había planeado el viaje, pagado todo, solo para pasar tiempo con la familia que creía que aún se preocupaba por mí. Pero ellos subieron al avión sin mí, riéndose como si fuera una idea de último momento. Lo que no sabían, que yo no iba a volar con ellos. Subí a mi propio jet, rumbo a un lugar mucho mejor, sola, pero finalmente libre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El aeropuerto de San Diego siempre me ha parecido un lugar de transiciones. Gente yendo y viniendo, abrazos de bienvenida y despedidas apresuradas. Hoy, sin embargo, yo era la que partía, o al menos eso creía. Mamá, ¿tienes los pasaportes? Olivia me miraba con esa sonrisa tensa que ha perfeccionado a lo largo de sus 41 años. La misma sonrisa que usaba cuando Robert y yo le negábamos algo en su adolescencia. Por supuesto, respondí, palpando el bolsillo interior de mi abrigo de lana. Siempre he sido meticulosa con los documentos. Una lección que aprendí de mi padre, que perdió nuestra casa familiar por no leer la letra pequeña de un contrato. El aeropuerto bullía de actividad en esta mañana de jueves. Familias arrastrando maletas, ejecutivos con sus portátiles, y nosotros, los Ellington Marks, embarcándonos en un viaje que yo había planificado durante meses. París, la ciudad donde Robert me propuso matrimonio hace casi 50 años. La ciudad donde quería reconectar con mi única hija, ahora que él se había ido. Abuela, ¿has estado antes en la Torre Eiffel? Chloe caminaba a mi lado, sus 13 años manifestándose en esa mezcla perfecta de curiosidad y timidez. Sí, querida. Tu abuelo y yo subimos hasta la cima en 1975. Hacía tanto viento que mi sombrero salió volando. Sonreí al recordarlo. Tu abuelo casi se cae tratando de atraparlo. ¿Y lo atrapó? No, pero me compró uno nuevo, mucho más bonito, en una pequeña boutique cerca de Montmartre. Trevor, que caminaba delante con nuestras maletas en un carrito, soltó una risita apenas disimulada. «Historias de los viejos tiempos», murmuró, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. No dije nada. He aprendido que el silencio a veces tiene más dignidad que la respuesta. Después de 40 años construyendo un imperio inmobiliario junto a Robert, he perfeccionado el arte de la paciencia. Las propiedades, como las personas, revelan sus verdaderas naturalezas con el tiempo. Llegamos a la puerta de embarque justo cuando anunciaban la primera llamada para nuestro vuelo a París. Busqué los billetes en mi bolso, pero Olivia puso su mano sobre la mía. No te preocupes, mamá. Yo los tengo todos. Asentí, agradecida por el pequeño gesto. Quizás este viaje realmente nos acercaría. Quizás, después de la muerte de Robert hace 6 meses, finalmente encontraríamos ese espacio para sanar juntas las viejas heridas. La sala de embarque estaba casi llena. Me senté junto a Chloe mientras Olivia y Trevor hablaban en voz baja cerca del mostrador. Los observé a través del reflejo en las ventanas que daban a la pista. Sus gestos, sus miradas furtivas en mi dirección. Algo no encajaba. Pasajeros del vuelo 462 con destino a París, comenzamos el embarque por la puerta número 14. La voz metálica del altavoz interrumpió mis pensamientos. Chloe se levantó de un salto. «¡Ya vamos, abuela!». Tomé mi pequeña maleta de mano. Siempre he preferido viajar ligera. Y me acerqué al grupo formado por pasajeros que ya comenzaban a alinearse.
Olivia y Trevor se nos unieron, pero había algo en sus rostros, una tensión apenas contenida, una expectativa. «Mamá». Olivia posó su mano en mi brazo, con esa falsa simpatía que reconozco desde que era adolescente. «Ha habido un pequeño problema con tu billete». «¿Problema?», pregunté, manteniendo mi voz firme. «Al parecer, han sobrevendido el vuelo», continuó mirando brevemente a Trevor, quien asintió como si confirmara una historia ensayada. «Y como reservamos los billetes en 2 transacciones separadas, tu asiento fue uno de los afectados». Sentí un frío recorrer mi espalda que nada tenía que ver con el aire acondicionado del aeropuerto. ¿Están diciendo que no hay lugar para mí en el avión? Trevor se adelantó con ese tono condescendiente que reserva para las personas que considera inferiores a él. «Es algo que ocurre a veces, Grace. Política de las aerolíneas. Pero no te preocupes», añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy seguro de que encontrarás tu camino». La frase quedó flotando entre nosotros. «Encontrarás tu camino», como si yo fuera un paquete mal direccionado, un inconveniente, un problema que resolver por sí solo. Miré a Q y a Olivia directamente a los ojos, buscando algo, cualquier cosa, que contradijera lo que estaba sucediendo. Pero solo vi alivio mal disimulado bajo una capa de falsa preocupación. «Ya veo», dije finalmente. «Podríamos esperar al siguiente vuelo, pero perderíamos la reserva del hotel. Y ya sabes lo difícil que es encontrar alojamiento en París a última hora». Olivia continuó con su explicación elaborada, pero yo ya no escuchaba. En ese momento, todo se cristalizó para mí. Las pequeñas humillaciones, los comentarios condescendientes, las miradas de impaciencia cuando hablaba de mis recuerdos con Robert. No era solo el desinterés de una hija adulta hacia su madre envejecida. Era algo más calculado, más frío. «Por supuesto», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Vayan adelante. Disfruten de París». Trevor soltó un suspiro de alivio apenas disimulado. «Sabía que lo entenderías, Grace. Eres una mujer práctica». Olivia me dio un abrazo rápido y superficial. «Te llamaremos cuando lleguemos, mamá, y te traeremos algo bonito de las tiendas». Chloe, sin embargo, se quedó rezagada mientras sus padres se dirigían a la fila de embarque. Vi la confusión en su rostro, la lucha interna. «Abuela», comenzó, pero se detuvo insegura. «Está bien, cariño», le aseguré, acariciando su mejilla. «Ve con tus padres. París es hermosa en esta época del año». «Pero no es justo», susurró, y por un momento vi en ella la Olivia de hace muchos años, antes de que la amargura se asentara en su corazón. «La vida rara vez lo es», respondí con una sonrisa. «Pero siempre encontramos nuestro camino, ¿no?» Chloe miró hacia donde sus padres esperaban, impacientes. Luego, con un movimiento rápido, sacó algo de su bolsillo y lo deslizó en el bolsillo de mi abrigo. «Te quiero, abuela», dijo, y corrió hacia la fila de embarque. Me quedé allí, inmóvil, mientras observaba a mi familia desaparecer por el túnel de embarque. Sentí el peso del papel que Chloe había deslizado en mi bolsillo, pero no lo saqué de inmediato. En cambio, me senté en uno de los asientos vacíos de la sala de embarque y observé cómo el avión que debía llevarme a París se preparaba para partir sin mí. Solo cuando el avión comenzó a moverse por la pista, me permití sacar la nota de Chloe. Un pequeño pedazo de papel doblado cuidadosamente, con su caligrafía desordenada pero sincera. Abuela, no sé qué está pasando,
Pero te quiero. No estoy de acuerdo con mamá y papá a veces. Te extrañaré en París. Tu nieta, Chloe. Una lágrima amenazó con escapar, pero la contuve. No derramaría lágrimas aquí, en este lugar público donde la traición acababa de ocurrir tan abiertamente. En cambio, guardé la nota de nuevo en mi bolsillo, junto a mi pasaporte y a la tarjeta que muy pocos sabían que tenía. Me levanté con la misma dignidad silenciosa que había cultivado durante décadas. Tomé mi maleta y comencé a caminar, no hacia el estacionamiento como Olivia sin duda esperaba, sino hacia la terminal privada, ubicada en el otro extremo del aeropuerto. Mientras caminaba sentí un cambio dentro de mí. No era ira, aunque tenía todo el derecho a sentirla. No era tristeza, aunque el dolor de la traición pesaba en mi pecho. Era algo más profundo, más fundamental. Un despertar. Durante 40 años, Robert y yo habíamos construido algo extraordinario. Desde nuestros humildes comienzos en un pequeño apartamento en el este de San Diego, hasta la cartera de propiedades que ahora valía cientos de millones. Siempre vivimos modestamente, no por necesidad, sino por elección. El verdadero poder nunca necesita exhibirse, solía decir Robert. Y yo, por amor a mi hija, había mantenido las apariencias. Viajaba en clase turista cuando podía tener un jet privado. Vivía en una casa cómoda pero sencilla, cuando podía tener mansiones. Todo para que Olivia nunca se sintiera abrumada por el peso de nuestra fortuna, para que pudiera encontrar su propio camino sin la sombra del dinero distorsionando sus relaciones. Pero hoy, en ese simple acto de dejarme atrás, Olivia había revelado quién era realmente. Y yo, a mis 69 años, finalmente comprendí quién debía ser yo. Llegué a la terminal privada y mostré mi identificación al guardia de seguridad. «Buenos días, señora Ellington», me saludó con respeto. «No la esperábamos hoy». «Un cambio de planes de último minuto», respondí con calma. «¿Está Leo disponible?» «El capitán Navarro está haciendo las comprobaciones prevuelo. Lo llamaré de inmediato». Mientras esperaba en la cómoda sala VIP de la terminal, miré a través de las ventanas hacia la pista principal, donde el vuelo comercial a París ya había despegado. Olivia, Trevor y Chloe estarían acomodándose en sus asientos, quizás brindando por su exitosa maniobra para dejarme atrás. No sabían que yo nunca había planeado volar con ellos de regreso. No sabían que, mientras ellos disfrutaban de la suite en el hotel parisino que yo había reservado, yo estaría en mi penthouse de Manhattan, reuniéndome con mi abogada. No sabían que el viaje que creían haber arruinado para mí era en realidad solo el primer acto de una obra mucho más larga. «Grace». La voz de Leo me sacó de mis pensamientos. «¡Qué sorpresa verte hoy! Pensé que estarías rumbo a París con tu familia». Leo Navarro, 38 años, exmilitar convertido en piloto privado, había sido contratado por Robert hace más de una década. Era uno de los pocos que conocía la verdadera extensión de nuestras posesiones. «Hubo un cambio de planes, Leo», respondí sin entrar en detalles. «Necesito ir a Nueva York hoy. ¿Es posible?» Leo no hizo preguntas, otra cualidad que Robert y yo siempre habíamos valorado en él. «Por supuesto. El jet está listo y podemos despegar en cuanto completes los trámites. ¿Equipaje adicional?» «Solo esta maleta», señalé mi pequeña valija. «Viajo ligera». «Como siempre». Sonrió, y por primera vez desde el incidente en la puerta de embarque, sentí que algo en mi mundo seguía siendo sólido y confiable. Mientras completaba el papeleo para el vuelo privado,
Saqué mi teléfono y marqué un número que rara vez usaba. «Nadine Chen al habla», respondió la voz precisa de mi abogada. «Nadine, soy Grace Ellington. Necesito reunirme contigo mañana en Nueva York. Es sobre el fideicomiso y mi testamento. Quiero hacer algunos cambios». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Por supuesto, señora Ellington. ¿A qué hora le conviene?» «A primera hora. Hay mucho que hacer y poco tiempo». «La esperaré en mi despacho a las 9 en punto». Colgué y guardé el teléfono. A través de las ventanas de la terminal privada podía ver nuestro jet, discretamente marcado con el logo de Ellington Holdings, no con nuestro nombre familiar, siendo preparado para el despegue. El sol de San Diego brillaba sobre las alas del avión, creando destellos que me recordaron a los reflectores de una obra de teatro. Robert siempre decía que los negocios inmobiliarios eran como el teatro. Todo se trataba de tiempo, ubicación y presentación. Ahora era mi turno de escribir el acto final. No con gritos ni acusaciones, sino con la misma discreción y precisión que habían caracterizado toda mi vida profesional. Mientras abordaba el jet, sentí la nota de Chloe en mi bolsillo. Un recordatorio de que, incluso en la traición, había espacio para la esperanza. Mi nieta, al menos, tenía un corazón que aún no había sido corrompido por la avaricia y el resentimiento. Una vez en mi asiento, Leo se acercó para confirmar nuestro destino. «A Nueva York, entonces», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «Sí, Leo, a Nueva York», confirmé. «Ya no vamos a París». Mis ojos estaban secos, mi silencio más afilado que cualquier insulto. El jet comenzó a moverse por la pista, llevándome no hacia la ciudad del amor, sino hacia el lugar donde mi silenciosa justicia comenzaría a tomar forma. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Parte 2. Un vuelo privado. Una decisión pública. El rugido de los motores del jet se transformó gradualmente en un zumbido constante mientras alcanzábamos la altitud de crucero. A través de la ventanilla, San Diego se había convertido en un mosaico de azules y terracotas que se desvanecía bajo un manto de nubes. Mi reflejo en el cristal me devolvió la mirada. Una mujer de 69 años con el pelo plateado recogido en un moño sencillo, vestida con ropa de calidad pero discreta. Nada en mi apariencia sugería que era la copropietaria de uno de los mayores imperios inmobiliarios de la costa oeste. Así lo habíamos querido Robert y yo. Invisibilidad estratégica, lo llamaba él. Leo apareció en la puerta de la cabina, con el piloto automático ya activado. «Llegaremos a Nueva York en aproximadamente 5 horas, Grace. ¿Necesitas algo mientras tanto?» Negué con la cabeza, pero luego reconsideré. «En realidad, Leo, ¿podrías sentarte un momento?», asintió y tomó asiento frente a mí. Leo Navarro había sido mucho más que un piloto para nosotros. Durante los últimos 10 años, se había convertido en un confidente, especialmente para Robert, quien valoraba su discreción y su lealtad inquebrantable. «Olivia me dejó en el aeropuerto», dije sin preámbulos. No era mi estilo adornar la verdad. Ella y Trevor me dijeron que mi vuelo estaba sobrevendido. Leo entrecerró los ojos, ese gesto sutil que hacía cuando algo le disgustaba profundamente. «Lo siento mucho, Grace». «No lo sientas. Ha sido revelador». Extraje la nota de Chloe de mi bolsillo
y la alisé cuidadosamente sobre la mesa que nos separaba. Leo no intentó leerla, respetando mi privacidad como siempre. Mi nieta es la única que mostró verdadero pesar, continué, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre el camino a seguir. Leo asintió, esperando que continuara. En su rostro no había juicio, solo una atención tranquila que me recordaba tanto a Robert. Voy a reestructurar todo, Leo. El fideicomiso, las propiedades, la fundación. Robert y yo siempre planeamos dejar a Olivia bien provista, pero ahora veo que sería un error. El dinero solo alimentaría lo peor de ella. ¿Y la pequeña? ¿Chloe? Una pregunta perspicaz. Leo siempre había tenido un don para ir al corazón del asunto. Chloe tendrá su propio fideicomiso, uno que Olivia no podrá tocar, pero necesitará tiempo para crecer fuera de la influencia de sus padres. Saqué mi tablet de mi bolso y abrí un archivo. La lista detallada de todas nuestras posesiones. Propiedades en 5 estados, participaciones en docenas de empresas, cuentas en bancos nacionales e internacionales, obras de arte, el jet en el que volábamos, un imperio construido ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, a lo largo de 4 décadas. Necesitaré tu ayuda en los próximos días, Leo. Hay documentos que entregar, personas que visitar. Sabes que puedes contar conmigo, Grace. Sus ojos, de un marrón oscuro y sereno, reflejaban la misma lealtad que había mostrado a Robert. Me pregunté brevemente si mi difunto esposo habría aprobado lo que estaba a punto de hacer, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Robert siempre valoró la integridad por encima de todo, y lo que Olivia había hecho no tenía nada de íntegro. Gracias, Leo. Por ahora solo necesito algo de tiempo para pensar. Asintió, comprendiendo la señal, y regresó a la cabina. Me quedé sola con mis pensamientos y el suave ronroneo de los motores como única compañía. Cerré los ojos y permití que los recuerdos fluyeran. Robert y yo nos conocimos cuando yo tenía apenas 20 años y trabajaba como secretaria en una pequeña empresa constructora. Él era un joven arquitecto con grandes sueños y una ética de trabajo implacable. Nos casamos 6 meses después, contra la opinión de su familia, que esperaba una alianza más ventajosa. Nuestra primera inversión fue un pequeño edificio de apartamentos al este de San Diego, comprado con nuestros ahorros combinados, y un préstamo que casi nos costó nuestro matrimonio por el estrés. Lo renovamos nosotros mismos, pintando paredes los fines de semana, reparando tuberías, aprendiendo sobre códigos de construcción y ordenanzas municipales. Cuando Olivia nació, 5 años después, ya teníamos 3 propiedades. A los 10, nuestra cartera había crecido a más de 20. A los 15, Robert dejó su trabajo como arquitecto para dedicarse completamente a nuestro negocio. Y a los 20, cuando Olivia se fue a la universidad, éramos millonarios varias veces. Pero nunca cambiamos nuestro estilo de vida. Vivíamos en una casa cómoda pero modesta. Conducíamos coches de buena calidad pero no ostentosos. Viajábamos en clase ejecutiva, no en primera. Todo por una razón que ahora me parecía ingenuamente idealista. Queríamos que Olivia creciera valorando el trabajo duro y la humildad. Quizás ese fue nuestro error. Tal vez debimos haberle mostrado la verdadera magnitud de nuestro éxito. O quizás, como Robert sugirió una vez, algunas personas simplemente nacen con un vacío que ninguna cantidad de amor o dinero puede llenar. El avión atravesó una zona de turbulencia, sacándome de mis reflexiones. Me aferré a los reposabrazos instintivamente,
aunque el movimiento fue leve. La vida también tenía sus turbulencias, momentos que te sacudían y te hacían agarrarte a lo que tenías más cerca. Para mí, después de la muerte de Robert, ese apoyo había sido la esperanza de reconectar con Olivia. Un sueño que ahora se desvanecía con cada kilómetro que nos separaba de San Diego. Abrí mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar el nombre que buscaba: Maya Reyes, la directora de Nuevos Horizontes, una organización sin fines de lucro, dedicada a proporcionar viviendas asequibles a familias trabajadoras en San Diego. Una causa que Robert y yo habíamos apoyado anónimamente durante años. Maya había crecido en el sistema de acogida. Sabía lo que era luchar, caer y levantarse. En los últimos 2 años habíamos desarrollado una relación mentor-aprendiz que me recordaba a lo que siempre deseé tener con Olivia. Maya tenía 30 años, visión, pasión y una integridad inquebrantable. No le envié un mensaje. Eso vendría después. Pero en ese momento, mientras volábamos sobre el corazón de América, tomé mi decisión. El legado de Robert y el mío no sería desperdiciado en alguien que lo consideraba un derecho. Iría a alguien que nunca lo esperó, que nunca lo pidió, pero que haría honor a cada centavo. Estamos comenzando nuestro descenso hacia Nueva York, Grace, anunció Leo por el intercomunicador. Tiempo estimado de llegada: 45 minutos. Me abroché el cinturón y observé cómo el paisaje urbano de Nueva York emergía gradualmente entre las nubes. Torres de cristal reflejando la luz del atardecer. El Central Park como un rectángulo verde en medio del concreto. El río Hudson serpenteando como una cinta plateada. Era una ciudad que Robert amaba, a pesar de su lealtad a San Diego. Nueva York te obliga a ser honesto, solía decir. No hay lugar para esconderse en una ciudad que nunca duerme. Aterrizamos suavemente en el aeropuerto de Teterboro, donde un coche ya nos esperaba. Leo supervisó la descarga de mi modesto equipaje mientras yo revisaba los mensajes en mi teléfono. Nada de Olivia. Probablemente todavía estarían en el aire, disfrutando de la champán que sin duda habrían pedido para celebrar su pequeña victoria. «El coche está listo, Grace», informó Leo. «¿Quieres que te acompañe al penthouse?» «Gracias, Leo. Me vendría bien la compañía». El trayecto hasta Manhattan transcurrió mayormente en silencio. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el sol se ponía, creando ese resplandor dorado azulado tan característico de Nueva York al anochecer. Nuestro penthouse en el Upper East Side era otro de nuestros secretos. Comprado a través de una sociedad anónima hace 15 años, ni siquiera Olivia conocía su existencia. Era nuestro refugio cuando necesitábamos escapar, nuestro pequeño oasis en medio del caos urbano. Al entrar, los recuerdos me golpearon con una intensidad que no esperaba. Robert en el piano del rincón, tocando torpemente las pocas melodías que conocía. Robert en la terraza, contemplando el amanecer con una taza de café. Robert en la biblioteca, rodeado de planos y contratos. ¿Estás bien?, preguntó Leo, notando mi momentánea vacilación. Sí, respondí, recuperando la compostura. Solo recuerdos. Los buenos son los que más duelen a veces. Dejé mi maleta en el dormitorio principal y regresé al salón, donde Leo esperaba con respeto cerca de la puerta. «Te veré mañana, entonces», dijo. «Estaré disponible para llevarte a tu reunión con la señora Chen». «Gracias, Leo, por todo». Cuando se fue, el penthouse quedó sumido en un silencio casi reverencial. Encendí algunas luces, pero mantuve la iluminación tenue.
No era momento para la claridad deslumbrante. Me serví una pequeña copa de brandy, el favorito de Robert, y salí a la terraza. La ciudad se extendía ante mí, un tapiz de luces y sombras, de vidas entrelazadas sin saberlo. En algún lugar de ese vasto panorama estaba la oficina de Nadine Chen, donde mañana comenzarías a desmantelar lo que Olivia daba por sentado. El pensamiento no me dio la satisfacción que quizás debería. No había triunfo en esta decisión, solo una triste resolución, como esas propiedades que a veces teníamos que demoler para construir algo nuevo y mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Por un momento, pensé que podría ser Olivia, quizás con un atisbo de remordimiento, pero era Nadine, confirmando nuestra cita de mañana y adjuntando los documentos preliminares para mi revisión. Regresé al interior, me senté en el escritorio de Robert y abrí mi laptop. Era hora de prepararse. Los documentos legales siempre habían sido mi especialidad en nuestro negocio. Robert tenía el ojo para las propiedades, yo para los contratos. El fideicomiso Ellington, establecido después del nacimiento de Olivia, era una obra maestra de planificación patrimonial, flexible, fiscalmente eficiente y, crucialmente para mis propósitos actuales, modificable mientras yo viviera. Mientras revisaba las cláusulas y subcláusulas, un plan tomaba forma en mi mente. No se trataba de venganza, sino de justicia. No de castigar a Olivia, sino de honrar lo que Robert y yo habíamos construido. A medianoche, cuando finalmente me retiré a descansar, tenía una lista detallada de cambios para discutir con Nadine. Cambios que redefinirían el futuro de nuestro legado. En la cama que una vez compartí con Robert, contemplé el techo mientras el sueño se negaba a llegar. Las luces de la ciudad proyectaban sombras danzantes que me recordaban a las que creaban las velas en nuestra primera casa, cuando éramos demasiado pobres para permitirnos más que lo esencial. ¿Estoy haciendo lo correcto, Robert?, susurré a la habitación vacía. No esperaba respuesta, por supuesto, pero en el silencio que siguió, sentí una certeza que solo podía venir de 45 años de matrimonio, de conocer el corazón y la mente de alguien tan bien como los propios. Robert habría entendido. Más que eso, habría estado de acuerdo. Nuestro dinero siempre había sido una herramienta para nosotros, nunca un fin en sí mismo. Una herramienta para construir, para mejorar, para elevar. Y en las manos de Olivia y Trevor, se convertiría en todo lo contrario. Con esa certeza finalmente encontré el sueño, un descanso sin sueños que me preparó para el día que vendría. A las 7 de la mañana siguiente, ya estaba despierta, vestida y revisando mis notas por última vez. El café humeaba en una taza junto a los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. En la cocina, había dejado intacto el juego de tazas que Robert había comprado en nuestro 20º aniversario. Una para cada década, había dicho. No vivió lo suficiente para usar la quinta. El timbre sonó puntualmente a las 8, anunciando la llegada de Leo. «Buenos días, Grace», saludó cuando le abrí la puerta. «¿Descansaste bien?» «Lo suficiente», respondí, recogiendo mi abrigo y mi maletín. «Tenemos mucho que hacer hoy». En el coche, revisé mi teléfono una vez más. Un mensaje de Olivia había llegado mientras dormía. «Aterrizamos bien en París. El hotel es precioso. Gracias por la reserva. Espero que no estés demasiado decepcionada por lo del vuelo. A veces las cosas pasan por una razón. Te llamaré en unos días». Ni una palabra de disculpa.
ni un atisbo de remordimiento, solo esa frase condescendiente. A veces las cosas pasan por una razón. Si Olivia supiera cuán proféticas resultarían esas palabras. El despacho de Nadine Chen estaba ubicado en un elegante edificio de oficinas en Midtown. A diferencia de muchos abogados de su calibre, Nadine prefería la eficiencia a la ostentación. Su oficina era espaciosa pero sobria, con vistas al Chrysler Building. «Señora Ellington», me saludó, levantándose de su escritorio cuando entré. «Un placer verla, aunque lamento las circunstancias». Leo se había quedado en la recepción, dándome la privacidad que necesitaba para esta conversación. «Nadine», estreché su mano. «Agradezco que me hayas recibido con tan poca antelación. Para clientes como usted y el señor Ellington, siempre tengo tiempo», respondió, indicándome que tomara asiento. «He revisado tu correo. ¿Estás segura de querer proceder con estos cambios?». Asentí, sacando mis propias notas. «Completamente segura. Quiero que Olivia sea removida como beneficiaria principal del fideicomiso Ellington. En su lugar, quiero establecer un nuevo fideicomiso benéfico a nombre de Maya Reyes, con ella como directora y beneficiaria parcial». Nadine tomó notas mientras yo continuaba delineando mis deseos. No mostró sorpresa. Los buenos abogados rara vez lo hacen. Solo hacía preguntas precisas y ocasionalmente sugería modificaciones para asegurar que mis intenciones estuvieran legalmente blindadas. «¿Y respecto a tu nieta, Chloe?», preguntó cuando llegamos a ese punto. «Quiero un fideicomiso educativo separado para ella, inaccesible para Olivia o Trevor, y quiero que se le entregue una carta cuando cumpla 18 años, explicándole mis razones». «¿Alguna provisión para Olivia?». Consideré la pregunta. A pesar de todo, Olivia seguía siendo mi hija, la niña que una vez sostuvo mi mano en la playa, la adolescente que lloró en mi hombro después de su primer desengaño amoroso. Una asignación modesta, lo suficiente para vivir cómodamente si administra bien el dinero, pero no tanto como para que pueda desperdiciarlo. Nadine asintió, haciendo más anotaciones. «¿Y la casa de San Diego? Vendela. Dona los beneficios a nuevos horizontes. Pasamos las siguientes 3 horas refinando los detalles, revisando cláusulas, cerrando posibles lagunas legales. Al final, teníamos un plan completo. Un plan que aseguraría que nuestro legado continuara de la manera que Robert y yo siempre habíamos deseado, ayudando a quienes realmente lo necesitaban y lo merecían. «Necesitaré completa confidencialidad en este asunto, Nadine», dije mientras firmaba los documentos preliminares. «No quiero confrontación, solo precisión». «Por supuesto, señora Ellington. Todo se manejará con la máxima discreción». Cuando salí de la oficina, Leo me esperaba pacientemente. «¿Todo bien?», preguntó mientras caminábamos hacia el ascensor. «Todo en orden», respondí. «Ahora hay una última cosa que necesito hacer». «¿Qué sería?». Saqué del bolsillo la nota arrugada de Chloe, ese pequeño gesto de amor que había iluminado un momento de oscuridad. «Necesito escribir una carta para mi nieta». El regreso al penthouse transcurrió en relativo silencio. A través de las ventanillas del coche, Manhattan vibraba con su energía característica. Ejecutivos apurados con sus maletines, turistas maravillados ante los rascacielos, vendedores ambulantes en cada esquina. Un ecosistema en constante movimiento que contrastaba con la quietud de mis pensamientos. Leo condujo con la misma precisión de siempre, navegando el tráfico de mediodía con una paciencia que siempre admiré. Apreté la nota de Chloe en mi bolsillo
sintiendo las arrugas del papel bajo mis dedos, como un recordatorio tangible de que no todo estaba perdido. ¿Quieres que regresemos a San Diego hoy?, preguntó Leo mientras esperábamos en un semáforo. No, respondí, mirando por la ventana hacia el parque. Necesito un día más aquí. Hay cartas que escribir, decisiones que finalizar. Leo asintió, comprendiendo como siempre. Al llegar al penthouse, me dirigí directamente al escritorio de la biblioteca. Era un hermoso mueble de caoba que Robert había comprado en una subasta de antigüedades en nuestro 30º aniversario. Para que escribas la próxima etapa de nuestra historia, había dicho. Nunca imaginé que esa etapa incluiría la disolución de los lazos con nuestra única hija. Saqué papel de carta y un bolígrafo de tinta negra. En la era digital, Robert y yo siempre valoramos la intimidad y permanencia de las palabras escritas a mano. Algunas cosas merecían más que la fugacidad de un correo electrónico. Primero, la carta para Chloe, la más difícil. Mi querida Chloe, si estás leyendo esto, significa que has cumplido 18 años. Significa también que han pasado 5 años desde aquel día en el aeropuerto de San Diego, cuando discretamente deslizaste una nota en mi bolsillo. Esa pequeña nota, escrita con tu mano apresurada, me dio fuerza en un momento de profunda traición. No escribo esta carta para envenenar tu relación con tus padres. Los lazos familiares son complejos y cada relación tiene sus propias verdades. Pero te debo honestidad, porque veo en ti una integridad que merece ser respetada. Lo que sucedió aquel día no fue un accidente ni un error de la aerolínea. Tu madre y Trevor eligieron dejarme atrás. Por razones que quizás nunca comprenda completamente, decidieron que yo era un estorbo, un inconveniente en su vida. Esta revelación me obligó a tomar decisiones difíciles sobre el legado que tu abuelo Robert y yo construimos durante 4 décadas. Un legado que siempre estuvo destinado a hacer el bien, a construir más que solo edificios. Por eso he establecido un fideicomiso educativo para ti. Está diseñado para darte libertad. Libertad para estudiar lo que desees, para viajar, para crecer sin las restricciones que a veces impone la necesidad financiera. Este dinero es tuyo, protegido de cualquier intromisión. Úsalo sabiamente, no para adquirir cosas, sino para construir la vida que desees. También recibirás cuando cumplas 25 años la llave de este penthouse en Nueva York. Ha sido mi refugio, mi espacio de claridad. Espero que también lo sea para ti. No te pido que tomes partido en el distanciamiento entre tu madre y yo. Solo te pido que vivas con autenticidad, que valores la honestidad por encima de la conveniencia y que recuerdes que el verdadero legado no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en la integridad de nuestras elecciones. Tu abuelo solía decir que la vida es como uno de sus edificios. La belleza está en la estructura invisible, en los cimientos que nadie ve, pero que sostienen todo lo demás. Construye cimientos fuertes, mi querida nieta. Con amor infinito, tu abuela Grace. Releí la carta varias veces, pesando cada palabra. No quería que sonara a amargura o venganza, solo verdad ofrecida con amor. La doblé cuidadosamente y la coloqué en un sobre que sellé y etiquetó con instrucciones precisas para Nadine, para ser entregada a Chloe Marks en su 18º cumpleaños. La segunda carta era para Maya Reyes. Esta requería un tono diferente, profesional pero cálido, explicativo pero no condescendiente. Maya no era familia por sangre, pero en muchos sentidos era el alma gemela que nunca encontré en Olivia. Estimada Maya, cuando recibas esta carta,
habrán ocurrido cambios significativos en la estructura del Fideicomiso Ellington y en la Fundación Ellington para viviendas asequibles. Cambios que te afectarán directamente. Robert y yo siempre admiramos tu visión, tu integridad y tu dedicación inquebrantable a la misión de proporcionar viviendas dignas a quienes más las necesitan. Durante los últimos 2 años, he tenido el privilegio de observar de cerca cómo transformas ideas en hogares, desesperación en esperanza. Es por eso que he tomado la decisión de nombrarte directora principal de la Fundación Ellington, con un control sustancial sobre sus recursos y dirección estratégica. Además, se ha establecido un fideicomiso personal a tu nombre, con una dotación inicial de $1 millón y provisiones para financiamiento continuo. Esta decisión no es un capricho ni una caridad, es un reconocimiento de mérito, un acto de fe en tu capacidad para continuar el trabajo que Robert y yo comenzamos. Ves el mundo como nosotros lo veíamos, no como un lugar a explotar, sino como uno a mejorar. Mi abogada, Nadine Chen, te contactará para explicar los detalles legales y financieros. Por favor, reserva cualquier pregunta para ella, ya que está completamente informada de mis intenciones. Solo te pido una cosa a cambio. Continúa siendo quien eres. La integridad es el único activo que, una vez perdido, ninguna fortuna puede recuperar. Con sincero aprecio y confianza, Grace Ellington. Firmé la carta y la introduje en otro sobre. Esta sería entregada por Leo personalmente, junto con el primer cheque del fideicomiso. Quería ver la reacción de Maya, aunque fuera a través de una cámara de seguridad. Necesitaba saber que mi fe no estaba mal depositada. Quedaba una tercera carta, la más difícil de todas. La carta para Olivia. La comencé varias veces, rompiendo cada intento. ¿Qué se le dice a una hija que te ha traicionado? ¿Cómo explicas una desheredación sin que suene a venganza? Finalmente, después de mi 5º intento, comprendí que algunas verdades no necesitan ser dichas. Algunas lecciones deben aprenderse a través de las consecuencias, no de las explicaciones. Olivia recibiría la notificación legal de Nadine, fría y precisa. Eso sería suficiente. El sol comenzaba a ponerse cuando terminé de escribir. Ordené algo de comer, un sencillo plato de pasta del restaurante italiano de la esquina, y me serví una copa de vino mientras esperaba. Desde la terraza, observé cómo las luces de la ciudad se encendían una a una, como estrellas urbanas naciendo en el crepúsculo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Olivia. «París es maravilloso, mamá. Deberías ver a Chloe. Está encantada con todo». El hotel nos hizo un upgrade a la suite presidencial cuando mencionamos nuestro apellido. ¿Quién lo hubiera imaginado? Te enviaré fotos mañana. Sonreí con ironía. Por supuesto que les dieron la suite presidencial. Yo la había reservado y pagado meses atrás. Como sorpresa. Otra pequeña verdad que Olivia nunca se molestó en verificar. No respondí al mensaje. En cambio, llamé a Leo. «Necesito que entregues algo mañana», le dije cuando contestó. «En San Diego». «Por supuesto, Grace. ¿Qué hora prefieres para salir?» «Temprano. Y Leo, necesitaré acceso al sistema de seguridad de la oficina de Nuevos Horizontes». Hubo una breve pausa antes de su respuesta. «Lo arreglaré. ¿Hay algo más que necesites?» «Sí. Reserva una habitación en el St. Regis para mí. Me quedaré unos días más en Nueva York». Después de colgar, regresé a la terraza con mi copa de vino. La ciudad se extendía ante mí, un universo de vidas entrelazadas sin saberlo.
En algún lugar de París, mi hija disfrutaba de lujos que daba por sentado, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de cambiar. Y en San Diego, una joven trabajaba hasta tarde en una oficina modesta, sin imaginar que mañana su vida cambiaría para siempre. El vuelo de regreso a San Diego fue tranquilo. Leo pilotaba mientras yo revisaba los últimos detalles con Nadine por teléfono. «Todos los documentos han sido presentados, señora Ellington», me informó con su eficiencia habitual. «El nuevo fideicomiso está establecido y los cambios al testamento han sido registrados. En cuanto a la notificación para su hija, envíela el viernes», instruí. «Para entonces ya estarán de regreso de París». «¿Está segura de que no desea incluir una carta personal?». Miré por la ventanilla hacia el paisaje cambiante debajo. Montañas, desiertos, pequeñas ciudades que aparecían y desaparecían. «Estoy segura, Nadine. Algunas despedidas son más elocuentes sin palabras». Aterrizamos en San Diego a media tarde. El contraste con Nueva York era siempre sorprendente. El cielo más azul, el aire más limpio, el ritmo más pausado. Esta había sido nuestra ciudad durante más de 4 décadas. La ciudad donde Robert y yo construimos nuestro imperio, ladrillo a ladrillo. La ciudad donde Olivia nació y creció. Y ahora, la ciudad donde nuestro legado tomaría un nuevo rumbo. Leo había hecho arreglos para que un coche nos esperara. En el asiento trasero repasé los detalles del plan una última vez. «La oficina de Nuevos Horizontes cierra a las 6», me recordó Leo mientras conducía. «Maya suele quedarse hasta más tarde los jueves para terminar el papeleo semanal». «Perfecto. Llegaremos justo a tiempo». El edificio que albergaba Nuevos Horizontes no era impresionante. Un modesto bloque de oficinas en el distrito financiero de San Diego. Robert y yo habíamos considerado comprarles algo mejor muchas veces, pero Maya siempre insistió en que el dinero se destinara a los programas, no a las instalaciones. Otro rasgo que me recordaba por qué era la elección correcta. «Entraré solo yo», dijo Leo mientras estacionaba el coche. «Será menos intimidante para ella». Asentí, entregándole el sobre sellado y el cheque. Leo me pasó una tablet con la aplicación de seguridad abierta. Las cámaras de la oficina de Nuevos Horizontes mostraban varias vistas, incluyendo la pequeña oficina de Maya en la esquina. La vi allí, inclinada sobre su escritorio, rodeada de papeles. Su cabello negro recogido en una coleta descuidada, sus gafas resbalando por su nariz mientras tecleaba furiosamente en una computadora que parecía tener varios años. Leo entró al edificio mientras yo observaba la escena en silencio. Mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y anticipación. ¿Estaba haciendo lo correcto? Por milésima vez desde que tomé la decisión, la respuesta seguía siendo sí. En la pantalla, vi a Leo entrar a la oficina después de que la recepcionista, visiblemente sorprendida por su aspecto formal, lo anunciara. Maya levantó la vista, confundida. No esperaba visitas, especialmente no un hombre de traje con un sobre en la mano. Activé el audio. «¿Señorita Maya Reyes?» La voz de Leo sonaba profesional pero amable. «Sí, soy yo», respondió ella poniéndose de pie y extendiendo su mano. «¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Leonardo Navarro. Vengo en nombre de la señora Grace Ellington». Vi cómo el rostro de Maya registraba reconocimiento y respeto. «¿La señora Ellington? ¿Está bien?» La preocupación en su voz era genuina. «Está perfectamente bien», respondió Leo con una leve sonrisa. «Me ha pedido que le entregue esto personalmente». Le extendió el sobre y el cheque.
Maya los tomó con manos ligeramente temblorosas. ¿Debería abrirlo ahora? Por favor. Observé cómo Maya abría cuidadosamente el sobre. Sacaba mi carta y comenzaba a leer. Sus expresiones cambiaban con cada párrafo. Confusión, sorpresa, incredulidad. Cuando llegó al cheque, se quedó inmóvil. Esto debe ser un error, murmuró mirando la cantidad. ¿$1 millón? No es un error, señorita Reyes, confirmó Leo. Y es solo el principio. Maya se dejó caer en su silla, la carta aún temblando en sus manos. No entiendo. ¿Por qué yo? Hay docenas de organizaciones más grandes, más establecidas. La señora Ellington explica sus razones en la carta, respondió Leo con calma. Pero si me permite una observación personal, ella ve en usted lo mismo que vio en sí misma hace 40 años. Determinación, integridad, visión. Maya releía la carta, como si las palabras pudieran cambiar con una segunda lectura. Esto cambiará todo, dijo finalmente, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Los programas de vivienda transitoria, el centro de capacitación laboral que siempre quisimos construir. La abogada de la señora Ellington, Nadine Chen, se pondrá en contacto con usted mañana para explicar todos los detalles legales, continuó Leo. Mientras tanto, le sugiero que guarde esto en un lugar seguro. Maya asintió, doblando cuidadosamente la carta y guardándola junto con el cheque en su maletín. Por favor, dígale a la señora Ellington, comenzó, pero se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Dígale que no la decepcionaré. Ella ya sabe eso, respondió Leo con una sonrisa genuina. Es por eso que está usted aquí. Mientras Leo se despedía y salía de la oficina, observé a Maya en la pantalla. Se quedó inmóvil por un momento, como procesando lo que acababa de ocurrir. Luego, sacó la carta nuevamente y la leyó por tercera vez, pasando sus dedos sobre mi firma como para asegurarse de que era real. Finalmente, hizo algo que me sorprendió. Tomó su teléfono, pero en lugar de hacer una llamada de celebración, abrió lo que parecía ser una aplicación bancaria. Con manos aún temblorosas, transfirió una cantidad, no pude ver cuánto, a una cuenta etiquetada Fondo de Emergencia Familiar. Su primer instinto no había sido celebrar o gastar, sino compartir. Compartir con otros que lo necesitaban. Una sonrisa, la primera genuina en días, se extendió por mi rostro mientras la observaba. Robert habría estado de acuerdo. Habíamos encontrado a la heredera correcta para nuestro legado. Leo regresó al coche minutos después. Misión cumplida, informó con una leve sonrisa. La señorita Reyes parecía bastante impactada. Lo vi, respondí apagando la tablet. Hiciste un excelente trabajo, Leo. Como siempre. ¿Cuál es el siguiente paso? Miré por la ventanilla hacia el edificio, donde Maya probablemente seguía asimilando la noticia que cambiaría su vida. Ahora esperamos. Olivia regresará de París en 2 días. ¿Y entonces? Entonces, hice una pausa, pensando en las notificaciones legales que Nadine enviaría, en la inevitable confrontación que seguiría. Entonces la verdad saldrá a la luz. Mientras Leo conducía de regreso al aeropuerto privado, sentí una extraña mezcla de emociones. No había alegría en lo que estaba haciendo, no realmente. Pero sí había paz. La paz que viene de saber que estás honrando algo más grande que tus sentimientos personales.
Robert y yo siempre creímos que la riqueza era una responsabilidad, no un privilegio, un medio para hacer el bien, no un fin en sí mismo. Y en Maya Reyes, esa filosofía viviría mucho después de que yo me hubiera ido. En cuanto a Chloe, en su inocencia había demostrado más carácter que sus padres. Su pequeña nota de amor, escrita apresuradamente y deslizada en mi bolsillo, había sido un faro de esperanza en un momento oscuro. Algún día entendería las decisiones que tomé hoy y quizás, solo quizás, encontraría su propio camino lejos de la sombra de sus padres. El sol comenzaba a ponerse sobre San Diego, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos. Mañana regresaría Pony a mi casa, la casa donde Olivia creció, donde Robert y yo compartimos 4 décadas de vida. Sería la última vez que entraría como propietaria. Otra página que se volvía en esta historia de redención silenciosa. «Al aeropuerto, entonces», indicó Leo. «Sí», confirmé. «Pero hay una parada más que me gustaría atravesar antes de irnos». «¿Dónde?» Miré por última vez el edificio de Nuevos Horizontes, donde una luz seguía encendida en la oficina de la esquina. «¿El cementerio? Quiero visitar a Robert antes de que todo cambie». Parte 4. El regreso y la ruptura. El cementerio. Vista del mar descansa sobre una suave colina que mira hacia el océano Pacífico. Robert siempre bromeaba que incluso en la muerte quería una propiedad con buenas vistas. Cumplí su deseo, aunque el precio de la parcela habría hecho que el contador en él se estremeciera. La lápida era sencilla, como él hubiera querido. Mármol negro con letras plateadas, sin epitafios grandilocuentes ni símbolos religiosos. Solo su nombre, fechas y una frase que habíamos compartido durante nuestros 45 años juntos. Construimos más que edificios. Me arrodillé sobre el césped perfectamente mantenido, sin importarme que mi falda se manchara. A los 69 años, ciertas preocupaciones pierden relevancia. «Está hecho, Robert», dije en voz baja, pasando mis dedos sobre las letras grabadas de su nombre. «Maya recibirá nuestro legado. Chloe tendrá su oportunidad cuando sea mayor. En cuanto a Olivia...» Mi voz se quebró ligeramente. A pesar de todo, el dolor de la decepción seguía fresco. Olivia aprenderá una lección que quizás debimos enseñarle hace mucho tiempo. El viento del océano agitó suavemente mi cabello plateado mientras permanecía allí, en silencio, dejando que mis pensamientos fluyeran libremente. No soy particularmente religiosa, pero siempre he sentido que algo de Robert permanece aquí, en este lugar tranquilo con vista al mar que tanto amábamos. «¿Crees que estoy siendo demasiado dura?», pregunté después de un largo silencio. Parte de mí quiere perdonarla, darle otra oportunidad. Es nuestra hija, después de todo. El silencio me respondió, pero en ese silencio encontré la misma certeza que había guiado nuestras decisiones durante décadas. A veces, el amor verdadero significa establecer límites firmes. A veces, significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. «Te extraño», susurré finalmente, colocando un pequeño ramo de lirios blancos, sus favoritos, junto a la lápida. Cada día. Me levanté con la dignidad silenciosa que había cultivado toda mi vida. Leo esperaba discretamente junto al coche, a suficiente distancia para darme privacidad. «¿Lista para regresar, Grace?», preguntó cuando me acerqué. «Sí», respondí con renovada resolución. «Estoy lista». 3 días después, observaba desde la ventana de un modesto Uber
mientras nos acercábamos a la casa que había compartido con Robert durante los últimos 20 años, una elegante propiedad en La Joya. No ostentosa, pero ciertamente cómoda, con vista parcial al océano y un pequeño pero inmaculado jardín. Podría haber llamado a Leo para que me recogiera del hotel donde me había hospedado las últimas noches, pero había algo apropiado en llegar así, sin anuncios, sin formalidades, como una visitante cualquiera. El conductor, un hombre joven con acento extranjero, me miró por el retrovisor. «Hermosa casa, señora. ¿Está visitando amigos?» «Algo así», respondí con una sonrisa leve. «Vengo a recoger algunas pertenencias». Me detuve frente a la puerta principal, pagué la tarifa y esperé a que el coche se alejara antes de usar mi llave. Dentro, la casa estaba silenciosa y exactamente como la había dejado días atrás, cuando partimos hacia el aeropuerto. Las fotografías familiares en las paredes, los libros cuidadosamente organizados en los estantes, la colección de pequeñas esculturas de cristal que Robert me regalaba cada aniversario. Todo permanecía en su lugar, ajeno al terremoto emocional que había ocurrido. Subí a nuestra habitación, mi habitación ahora, y comencé a recoger metódicamente las pertenencias personales que quería conservar. Ropa, joyas con valor sentimental, álbumes de fotos, las cartas que Robert y yo nos escribimos durante sus viajes de negocios en los primeros años. Todo lo demás podía quedarse o venderse con la casa. Estaba organizando estas cosas en 2 maletas cuando escuché el inconfundible sonido de un automóvil entrando en el camino de acceso. Miré por la ventana y vi el Mercedes de Trevor estacionando junto a la entrada. Habían regresado de París. Respiré profundamente, preparándome para el encuentro. No había esperado verlos tan pronto, pero quizás era mejor así. Una ruptura limpia, como solía decir Robert cuando terminábamos una negociación difícil. Los escuché entrar, las voces de Olivia y Trevor mezclándose en el vestíbulo. La voz más aguda de Chloe preguntando algo que no pude distinguir. ¿Mamá? La voz de Olivia sonaba confusa, sorprendida. ¿Estás aquí? En lugar de responder inmediatamente, terminé de cerrar la segunda maleta. Tomé un momento para mirarme en el espejo del tocador, asegurándome de que mi expresión mostrara calma, no la tormenta interna que sentía. Luego bajé las escaleras con paso firme, las maletas en mano. La imagen de sus rostros quedará grabada en mi memoria. Olivia con expresión de sorpresa que rápidamente intentó disimular. Trevor con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Y Chloe, mi querida nieta, con genuina alegría al verme. «¡Abuela!», exclamó Chloe, corriendo hacia mí para un abrazo que devolví con sincero afecto. «Hola, cariño», respondí besando su frente. «¿Cómo estuvo París?» «Increíble. Vimos la Torre Eiffel y el Louvre y comimos tantos croissants que papá dijo que tendría que hacer dieta por un mes». Sonreí ante su entusiasmo, consciente de que Olivia y Trevor nos observaban con creciente incomodidad. «Mamá», intervino finalmente Olivia, acercándose para un abrazo superficial. «No esperábamos encontrarte aquí. Pensábamos que estarías...». Se detuvo, evidentemente insegura de cómo terminar esa frase. «¿Dónde? ¿Llorando en un hotel porque me dejaron abandonada en el aeropuerto?». Mi tono era suave pero firme, sin rastro de autocompasión. Trevor dio un paso adelante, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Grace, sobre lo del aeropuerto, estas cosas pasan. Las aerolíneas sobrevenden los vuelos constantemente.
No queríamos que perdiéramos todas las reservas por un inconveniente. Un inconveniente, repetí, dejando que la palabra flotara entre nosotros, como una acusación silenciosa. Chloe miraba de un adulto a otro, sintiendo claramente la tensión pero sin comprender completamente su origen. «¿Por qué tienes maletas, abuela?», preguntó finalmente. «Porque me estoy mudando, querida», respondí con honestidad. «He decidido que es hora de un cambio». Olivia entrecerró los ojos, evaluando la situación con creciente sospecha. «¿Mudándote? ¿A dónde exactamente?» «He comprado un apartamento cerca de la costa», expliqué con calma. «Algo más pequeño, más manejable para mí sola. Esta era una verdad parcial. El apartamento existía, comprado a través de una de nuestras sociedades de inversión años atrás, pero nunca había sido utilizado como residencia». «Pero esta es tu casa», protestó Olivia, su voz fluctuando entre la confusión y una incipiente alarma. «La casa de papá, nuestro hogar familiar». Corregí suavemente. «La he puesto en venta esta mañana». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones no dichas. Trevor fue el primero en romperlo, su falsa sonrisa completamente desaparecida. «No puedes vender la casa así, sin consultarnos». «¿Por qué no? Está ni a mi nombre». «Pero siempre hablamos de que eventualmente sería nuestra», argumentó Olivia, su fachada de preocupación filial desmoronándose para revelar lo que realmente le importaba. «Papá siempre dijo que algún día...» «Tu padre murió hace 6 meses», interrumpí, manteniendo mi voz serena pero firme. «Y hay muchas cosas que él dijo que nunca escuchaste realmente». Di un paso hacia la puerta, mis maletas aún en mano. Chloe me seguía mirando con preocupación genuina. «¿A dónde vas ahora, abuela?» «Al apartamento nuevo, cariño. Necesito instalarlo todo». «¿Puedo ir contigo?», preguntó, ignorando la mirada de advertencia de su madre. «Hoy no, querida, pero pronto, lo prometo». Trevor, siempre rápido para proteger sus intereses percibidos, intervino nuevamente. «Grace, creo que deberíamos hablar sobre esto. Si tienes algún problema financiero, podríamos...». Una risa corta y seca escapó de mis labios antes de poder contenerla. ¿Problemas financieros? No, Trevor. Ese no es el problema en absoluto. «Entonces, ¿cuál es?», preguntó Olivia, su tono volviéndose más agudo. «¿Es por lo del aeropuerto? ¿Tanto drama por un vuelo perdido?». La miré directamente a los ojos. Esta hija mía que había olvidado, o quizás nunca aprendido que las acciones tienen consecuencias. «No, Olivia, no es por un vuelo perdido. Es por un patrón de comportamiento que finalmente he decidido no seguir tolerando». Trevor cambió de táctica, su voz adoptando ese tono condescendiente que reservaba para cuando creía estar lidiando con alguien que no comprendía completamente la situación. «Grace, entiendo que a tu edad estos cambios pueden parecer abrumadores. Quizás deberíamos sentarnos, discutir esto con calma. Seguro que hay una solución que funcione para todos». «Ya he encontrado esa solución», respondí, caminando hacia la puerta. «Y parte de ella incluye vender esta casa». Olivia me siguió, su fachada de preocupación completamente abandonada ahora. «¿Y qué hay del apartamento en París? El que mencionaste que tenías allí. ¿También lo vas a vender?» «Ya lo vendí», respondí con calma. «La transacción se completó ayer». Esto pareció impactarla más que la venta de la casa familiar. El apartamento en París
mencionado casualmente durante años como una posible herencia futura, había sido aparentemente más codiciado de lo que yo pensaba. «No puedes hacer esto», dijo, su voz una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Es el patrimonio familiar, nuestro legado». «El legado», repetí lentamente, saboreando la ironía de la palabra. ¿Sabes qué es realmente un legado, Olivia? No son propiedades o cuentas bancarias. Es integridad, es respeto, es gratitud por lo que se te ha dado, no expectativa de lo que crees merecer. Trevor, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, sacó su teléfono. «Voy a llamar a Martin», dijo, refiriéndose a su amigo abogado. «Esto no puede ser legal. Debe haber alguna cláusula en el fideicomiso familiar. Llámalo si quieres», respondí, sin perturbarme. «Pero te ahorraré tiempo. No hay fideicomiso familiar. Solo el fideicomiso Ellington, establecido por Robert y por mí. Y las condiciones de ese fideicomiso han cambiado». El color abandonó el rostro de Trevor. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. No el miedo superficial de quien teme perder una comodidad, sino el miedo profundo de quien vislumbra que el suelo bajo sus pies no es tan sólido como creía. Olivia dio un paso hacia mí, su voz más controlada ahora, calculadora. «Mamá, creo que deberíamos hablar en privado sobre esto. Sin Trevor, sin Chloe, solo nosotras». La miré, esta mujer que había crecido en una casa llena de amor, pero que de alguna manera solo había absorbido la ambición y no la compasión, la expectativa y no la gratitud. «No hay nada más que decir, Olivia. Las decisiones están tomadas. Los papeles firmados». Di un último vistazo a la casa que había sido nuestro hogar durante tantos años. Las paredes que habían presenciado cumpleaños, navidades, aniversarios y también silencios tensos, resentimientos no expresados, expectativas frustradas. «Un consejo, si me permites», añadí mirando nuevamente a mi hija. «Cuando recibas cierta correspondencia legal en los próximos días, acéptala con la misma facilidad con la que aceptaste dejarme atrás en ese aeropuerto. Será más fácil para todos». Con eso, salí por la puerta principal. Había llamado a un Uber mientras conversábamos y el coche ya esperaba en la entrada. Coloqué mis maletas en el maletero y me senté en el asiento trasero sin mirar atrás. Solo cuando el coche comenzó a moverse, me permití una mirada por la ventana trasera. Olivia y Trevor permanecían en la puerta, sus rostros congelados en expresiones de confusión e incredulidad. Pero fue Chloe quien captó mi atención. Mi nieta había corrido hasta el final del camino de entrada y me saludaba con la mano, una pequeña figura con una expresión que mezclaba tristeza y algo más. ¿Comprensión, quizás? Le devolví el saludo, mi corazón pesado pero mi mente clara. Algún día, ella ya entendería. Y eso era suficiente por ahora. El apartamento en la costa era exactamente como lo recordaba. Espacioso pero no ostentoso, con amplios ventanales que ofrecían vistas panorámicas del Pacífico. Robert y yo lo habíamos comprado como inversión, pero nunca lo habíamos utilizado personalmente. Ahora sería mi nuevo comienzo. Pasé el resto del día organizando mis pertenencias, convirtiendo gradualmente ese espacio impersonal en algo que podría llamar hogar. Coloqué las fotografías favoritas de Robert y mías en los estantes, acomodé mis libros preferidos en la pequeña biblioteca del estudio y desempaqué la ropa en el amplio vestidor. Al anochecer, me senté en el balcón con una copa de vino, observando cómo el sol se hundía en el horizonte marino, pintando el cielo en tonos dorados y rojizos que inevitablemente
me recordaban a los atardeceres que Robert y yo habíamos compartido. Mi teléfono sonó varias veces durante la tarde. Olivia, Trevor, incluso el abogado de Trevor. No contesté ninguna llamada. Lo que tenía que decirse ya había sido dicho, y el resto vendría en forma de documentos legales, no de confrontaciones emocionales. Solo cuando vi el nombre de Chloe en la pantalla, respondí. «Hola, querida», saludé, intentando mantener mi voz ligera. «Abuela». Su voz sonaba pequeña, insegura. «¿Estás bien?» «Estoy perfectamente bien, cariño. Solo haciendo algunos cambios necesarios». «Mamá y papá están muy enfadados», dijo en voz baja como si temiera ser escuchada. «Papá te ha estado llamando a personas toda la tarde. Mencionó algo sobre acceso al fideicomiso y luego gritó mucho después de colgar». Suspiré internamente. Por supuesto que Trevor iría directamente al aspecto financiero. «No te preocupes por eso, Chloe. Son asuntos de adultos que se resolverán con el tiempo». «¿Es por lo que pasó en el aeropuerto?», preguntó, su percepción sorprendiéndome. «Cuando te dejamos allí, no estuvo bien. Yo sabía que no estaba bien». «Eres muy perspicaz, Chloe», respondí con sinceridad, «y tienes razón. No estuvo bien. Pero esto no es solo por ese día. Es por muchos días, muchas decisiones, muchas actitudes a lo largo de los años». Hubo un silencio, y pude imaginarla procesando mis palabras, conectando puntos que quizás había notado, pero no había podido articular. «Te extraño», dijo finalmente, «y no me gusta cómo están las cosas». «Yo también te extraño, querida, y te prometo que tú y yo estaremos bien, siempre». «¿Puedo visitarte pronto? ¿Ver tu nuevo apartamento?» «Por supuesto. Tal vez este fin de semana, si tus padres lo permiten». Escuché voces en el fondo, y Chloe murmuró rápidamente. «Tengo que irme. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, Chloe. Más de lo que imaginas». La llamada terminó, y me quedé mirando el teléfono por un largo momento. En medio de toda esta tormenta, Chloe era el único rayo de luz genuino, la única conexión que valía la pena preservar a toda costa. Regresé mi atención al océano, ahora apenas visible en la creciente oscuridad. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, tímidas al principio, luego con creciente confianza mientras la noche se apoderaba del mundo. Mañana, Nadine enviaría las notificaciones legales. Mañana, Olivia y Trevor descubrirían exactamente lo que significaba haberme dejado atrás en ese aeropuerto. Mañana, el mundo que creían seguro se desmoronaría bajo sus pies. Pero esta noche, en la tranquilidad de mi nuevo hogar, con los recuerdos de Robert como única compañía, encontré una paz que no había sentido en mucho tiempo. No era la paz de la venganza satisfecha, sino la paz más profunda que viene de finalmente alinear tus acciones con tus valores más fundamentales. Robert siempre decía que los edificios más resistentes son aquellos construidos sobre cimientos honestos. Nuestra fortuna, nuestro legado, merecía cimientos igualmente sólidos. Y ahora, con las decisiones tomadas y los documentos firmados, sentía que finalmente había honrado esa verdad. El teléfono vibró con un mensaje de Leo. «Todo listo para mañana. Nadine enviará los documentos a las 9 a.m. Respondí con un simple «gracias» y apagué el teléfono. No necesitaba más distracciones esta noche. En la distancia,
Las luces de los barcos parpadeaban como estrellas caídas sobre el océano oscuro. Pronto, una tormenta diferente llegaría a la casa que una vez compartí con Robert, con Olivia, con Trevor. Una tormenta de papel legal y realidades financieras que cambiaría irrevocablemente el curso de sus vidas. Pero como todas las tormentas, eventualmente pasaría, y lo que quedaría después sería un paisaje transformado, lavado, quizás incluso renovado por la fuerza de la verdad finalmente revelada. Construimos más que edificios, decía la lápida de Robert. Y ahora finalmente estaba asegurándome de que esos edificios, tanto los literales como los metafóricos, permanecieran en las manos correctas. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.